Hola, ¿todo bien? Te habla Elmer Rivaque, estudiante de teología, para invitarte a estudiar la Biblia juntos. Asimismo, invitarte para que te inscribas a mi canal de YouTube. El texto que exploraremos se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 10, verso 1 al 4. Hablaremos en el contexto histórico, cultural y lingüístico. La epístola a los romanos, escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 57 después de Cristo, se sitúa en un periodo crítico tanto para la comunidad judía como para los cristianos emergentes en el tiempo romano. Durante este tiempo, Roma estaba bajo el dominio del emperador Nerón, quien, aunque en los primeros años de su reinado mostró cierta benevolencia, más tarde se reconvertiría en un déspota conocido por su persecución hacia los cristianos. Este contexto político, marcado por la tensión entre las diversas comunidades religiosas, influenció fuertemente en las preocupaciones y mensajes de Pablo. El Imperio Romano era una sociedad pluralista donde consistían en diversas religiones, pero donde el culto al emperador empezaba a establecerse como una fuerza unificadora. Los judíos también eran vistos con desconfianza y eran ocasionalmente objetos de expulsiones y persecuciones, como ocurrió bajo el emperador Claudio en el año 49 después de Cristo. Esta expulsión de los judíos de Roma, documentada en los Hechos de los Apóstoles 18:2, refleja la volátil situación política que enfrentaban las comunidades judías y cristianas. Socialmente, Roma era una metrópolis diversa, con una mezcla de culturas y etnias que convivían bajo la dominación romana. La comunidad cristiana en Roma estaba compuesta por judíos y gentiles, lo que generaba tensiones internas sobre la relación entre la ley mosaica y la fe en Cristo. Romanos 10, 1 al 4 se sitúa en este contexto de debate teológico-social donde Pablo aborda el papel de la ley y la justicia de Dios, subrayando la necesidad de fe en Cristo como un medio de salvación para todos, judíos y gentiles por igual. Por otro lado, la legislación romana de la época no recomienda al cristianismo como una religión lícita, a diferencia del judaísmo. Esto colocaba a los cristianos en una posición precaria, ya que se les percibía como una secta dividida del judaísmo, lo que les hacía susceptibles a la persecución. Aunque las leyes romanas garantizaban cierto grado de libertad religiosa, esta libertad era limitada y dependía de gran medida de la conformidad con las expectativas sociales y religiosas del imperio. Pablo, consciente de estas dinámicas, escribe a los romanos con la intención de unificar la comunidad cristiana, reafirmando la centralidad de la fe en Cristo y la justicia que viene de Dios, en contraposición a una justicia basada en la observancia de la ley. En Romanos 10, 1 al 4, Pablo expresa su anhelo de Israel sea salvo, pero enfatiza que la salvación no proviene de un celo mal dirigido hacia la ley, sino someterse a la justicia de Dios que se revela en Cristo. Esta enseñanza era particularmente relevante en un contexto donde muchos judíos aún confiaban en la observancia de la ley como medio de justificación ante Dios. Los cristianos necesitaban afirmarse en su identidad y en su entendimiento de la salvación, no como una cuestión de etnicidad, cumplimiento de la ley, sino como una cuestión de fe en Cristo, el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. El contexto cultural está profundamente arraigado en las prácticas y tradiciones del judaísmo. Para entender este pasaje, es crucial considerar cómo las creencias y costumbres judías, junto con la influencia del entorno romano, moldearon tanto el mensaje de Pablo como la recepción de sus primeros lectores. Pablo, un fariseo de formación y un judío devoto, estaba íntimamente familiarizado con la ley mosaica y las tradiciones de su pueblo. Este trasfondo es evidente en su discusión sobre la justicia de Dios y la relación entre la ley y la fe en Cristo. Para los judíos,
del primer siglo, la observancia de la ley no solo era un deber religioso, sino también una expresión de identidad nacional y una forma de mantener la pureza en medio de un mundo pagano. Las prácticas como la circuncisión, la observancia del sábado y la adherencia a las leyes dietéticas eran signos externos de la pertenencia al pueblo de Dios. Sin embargo, Pablo confronta la idea de que la justicia ante Dios se puede alcanzar mediante la observancia de la ley. Los primeros lectores de esta carta, que incluían tanto judíos como gentiles, vivían en un entorno donde las costumbres y tradiciones judías a menudo contrastaban con las prácticas paganas del mundo romano. Roma, siendo la capital del imperio, era una ciudad diversa y cosmopolítica, con una mezcla de religiones y culturas. Los judíos en Roma, aunque mantenían sus costumbres y prácticas, estaban constantemente expuestos a la influencia helenísticas y romanas, lo que generaba tensiones internas sobre cómo vivir su fe en un contexto tan pluralista. Para los gentiles convertidos al cristianismo, las prácticas judías podían parecer extrañas o innecesarias. Sin embargo, algunos en la comunidad cristiana judía podían haber insistido en la necesidad de cumplir la ley mosaica. Este conflicto sobre la necesidad de adherirse a las costumbres judías es un tema recurrente en las epístolas de Pablo y en Romanos 10, 1 al 4. Él aclara que la justicia de Dios no depende de la ley, sino de la fe en Cristo. En cuanto a las costumbres romanas, es importante recordar que el cristianismo en su etapa temprana aún era visto como una secta del judaísmo. Las prácticas religiosas romanas, que incluían el culto a los dioses del panteón romano y al emperador, estaban profundamente entrelazadas con la vida pública y social. En este contexto, la insistencia de Pablo en que la salvación y la justicia provienen de la fe en Cristo y no de la conformidad con la ley o las prácticas culturales ofrecía un camino para que tanto judíos como gentiles encontraran una nueva identidad en Cristo. Esta visión de una comunidad inclusiva basada en la fe y no en la etnicidad o en la observancia de las tradiciones habría sido una novedad radical en el mundo del primer siglo. Tal como lo menciona Romanos 10, 1 al 4, está profundamente vinculado a la expansión del cristianismo en el Imperio Romano, especialmente en la ciudad de Roma, que era el epicentro del poder político, económico y cultural del mundo antiguo. Pablo escribió esta epístola probablemente desde Corinto en su tercer viaje misionero, con la intención de visitar la comunidad cristiana en Roma. Aunque aún no había estado en Roma, era consciente de la importancia estratégica de esta ciudad para la difusión del Evangelio. En el contexto literario, Romanos es una epístola, un tipo de género literario común en el Nuevo Testamento. Las epístolas suelen ser cartas doctrinales dirigidas a una audiencia específica, abordando tanto cuestiones teológicas como prácticas. Romanos, en particular, se destaca como una de las cartas más sistemáticas de Pablo, conocida por su tratamiento exhaustivo de la doctrina de la justificación por la fe y la salvación. En Romanos 10, 1 al 4, Pablo sigue utilizando el estilo epistolar para abordar cuestiones doctrinales relacionadas con la justicia de Dios y la respuesta de Israel al mensaje del Evangelio. El estilo es argumentativo y persuasivo con el propósito de instruir, corregir y guiar a la iglesia en Roma, tal como lo menciona Romanos 10, 1 al 4. Se encuentra en la sección más amplia de Romanos 9 al 11, donde Pablo trata especialmente el tema de Israel y su lugar en el plan del Redentor de Dios. Esta sección es parte de la segunda mitad de la carta, que se encuentra en la aplicación y práctica teológica de los principios presentados en los primeros capítulos. Dentro del capítulo 10, los versículos 1 al 4
se estructuran como un argumento en el que Pablo expresa su deseo sincero de salvación para Israel. También reconoce el celo de Israel por Dios, pero critica por no basarse en un conocimiento correcto. Además, señala la ignorancia de Israel acerca de la justicia de Dios y concluye afirmando que Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Verso 1, lamento de Pablo por Israel. En el verso 2, Israel tiene celo sin conocimiento. El verso 3, Israel no se somete a la justicia de Dios. Verso 4, Cristo es la justicia de Dios. Él es el telos de la ley. En el contexto más cercano de Romanos 10, está conformado por los capítulos 9 al 11 de la carta, donde Pablo aborda la problemática de la incredulidad de Israel y el misterio de su salvación. En Romanos 9, Pablo expresa su tristeza por la incredulidad de su propio pueblo y explica cómo Dios, en su soberanía, elige a algunos para cumplir sus propósitos. Luego, en Romanos 10, el enfoque se desplaza hacia la responsabilidad humana y el rechazo de Israel del Evangelio, mientras que en Romanos 11, Pablo aclara que esta incredulidad no es definitiva, pues Dios tiene un plan de restauración para Israel. Así Romanos 10, 1 al 4 se enmarca en un contexto en el que Pablo enfatiza la necesidad de una justicia basada en la fe en Cristo, en contraposición a una justicia basada en la ley. Lecciones prácticas de este texto. Pablo menciona que la justicia de Dios se revela únicamente en Cristo. Enseña que la salvación no puede obtenerse mediante nuestras propias obras, sino a través de la justicia de Cristo. La justicia de Dios se nos otorga por medio de la fe en Cristo, quien es nuestro único mediador y salvador. Segunda lección, Pablo subraya que la salvación no se obtiene por méritos humanos ni por cumplir rituales o tradiciones religiosas, sino por aceptar la justicia de Cristo, quien es el fin de la ley para justicia a todo el que cree. Bendiciones, un abrazo.